Bien, aquí estamos nuevamente en este jueves de cultura y misterios bíblicos. Vamos a considerar un tema por demás históricamente cubierto por una gruesa capa de tradición y nos hemos acostumbrado a él. Es parte del paisaje de la cotidianidad de la vida de todos los creyentes y normalmente nadie se cuestiona estas cosas. Nos estamos refiriendo al suceso que consideramos que es fundamental para la fe del creyente, sobre la cual ya tratamos hace un par de semanas, si no estoy mal, que toda nuestra fe debe estar en ese punto. No se trata de creer que la Biblia es un libro inspirado por Dios o que los relatos que allí se encuentran te pueden servir para corregir o perfeccionar tu vida en algún área consideres que necesita refacción y mantenimiento. No se trata de creer en Dios. No. Estamos hablando puntualmente de la resurrección del Señor Jesucristo. No se trata de creer en Él, no se trata de admirarle a Él, ni decir que tan hermoso, que tan dulce, que tan, como quieran ponderar. No, sino que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Entonces, ese es el punto en cuestión. La resurrección. Muy bien. ¿Dónde está el misterio? Bueno, pues desde hace muchísimos siglos, hace ya casi un par de milenios, que la tradición ha enseñado que Jesús celebró la Pascua, la cena, tomó los elementos del pan y el vino. Un día jueves, esa noche cantaron un himno, salieron al huerto de Getsemaní, los discípulos se quedaron dormidos. Viene Judas con esa turba, prenden a Jesús, los discípulos lo abandonan, lo llevan a donde Caifás, lo llevan a donde Pilatos, lo llevan, donde Herodes, pelotean a Jesús, lo azotan, hacen una caricatura de juicio, lo azotan, lo escarnecen y lo llevan al monte Gólgota. Allí Simón de Cirene carga la cruz y llegan a la cima del monte, crucifican dos bandidos, uno a cada lado suyo, y viene unas horas de agonía
y entre la hora sexta y la hora novena hay señales y portentos, hay un terremoto, el velo del templo se rasga, hay muertos que salen de sus sepulturas. Bueno, suceden una serie de fenómenos. Y siendo el viernes, esa es la Semana Santa, jueves de pasión, viernes de crucifixión, Jesús muere pasadas las 3 de la tarde, que es la hora novena. Posteriormente, el relato clásico nos presenta a Jesús charlando ya con las mujeres que fueron al sepulcro cuando estaba amaneciendo el domingo. Entonces, la tradición, la misma que nos enseña que el árbol del conocimiento era un árbol de manzanas, nos enseña que Jesús estaba casualmente resucitando, y en ese momento cuando las mujeres llegan, ya que la resurrección del Señor viene siendo el domingo, digamos a las 5 de la mañana, para poner unas horas, estando aún oscuro, pero está amaneciendo el primer día de la semana y ya está resucitado. Ha podido resucitar a las 4 o a las 3, bueno, del domingo. Esa es la tradición, domingo de resurrección. El domingo anterior, domingo de Ramos, entrada triunfal a Jerusalén. Y el domingo siguiente, la otra misa, domingo de resurrección. Bien. En ese orden de ideas, Jesús es capturado alrededor de la medianoche del amanecer del viernes, y en esas horas de viernes, en esas 15 horas, Jesús es llevado a donde el sumo sacerdote, donde Anás, después a Pilato, al pretorio, bueno, todo lo que ya, el periplo que ya mencionamos, y hasta la crucifixión. Está muerto entonces desde las 3 y algo de la tarde del viernes, y está muerto el sábado. El domingo ya está resucitado en alguna hora de las primeras 5 horas. Entonces, Jesús estuvo muerto menos de 9 horas del viernes, las 24 horas del sábado y algo del domingo. Digamos 3 horas, sería día y medio. Entonces, ¿cómo se cumple la profecía? Nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará, que la trae el profeta Oseas en el capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo se cumple? Por ejemplo, después de 2 días, entonces
si Jesús muere a las 3 y algo de la tarde del viernes, a las 3 y algo de la tarde del domingo cumpliría 2 días. Y ahí empezaría a transcurrir el tercer día. Ahí ya tenemos un problema y un misterio. Por eso estamos en este jueves de misterio. Entonces, podemos hacer una llamada a un amigo y en este caso llamamos al mago enmascarado para que nos descifre y nos revele dónde está ese truco con el que nos han convencido a miles de millones de creyentes en la historia de la cristiandad de que Jesús cumplió la profecía del profeta Jonás, que Jesús dijo: esta generación adúltera demanda señal, pero no le será dada otra sino la de Jonás profeta. Entonces Jonás estuvo 1 día y 2 días, y al tercer día de estar en el vientre del gran pez, este hombre sale ya con la misión de ir a Nínive a predicar arrepentimiento y salvación. Okay. Entonces, ¿se cumplió la profecía o no se cumplió? Y Jesús se muere después de las 3 de la tarde del viernes. Y el domingo a la madrugada ya está resucitado. La profecía no se cumplió. Y si no se cumplió, pues bueno, Jesús resucitó, pero resucitó fue un falso profeta. Porque lo que dijo y lo que anunció es: podéis derribar este templo, al tercer día yo lo habré levantado. Y los fariseos dijeron: pero ¿cómo? Si 46 años llevó levantar el templo con la intervención y los aportes del gran Herodes. Y este hombre solo lo va a levantar al tercer día. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Pero pues, ¿qué iban a entender si todavía no se entiende? Los mismos judíos hace 2000 años dijeron: no tenemos sino un rey, y es el César de Roma. Entonces, por eso Jesús no es el rey de los judíos, como fue el epígrafe que colocaron sobre la cruz del Calvario. Jesus Nazarenus Rex Iudarum. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Esto lo escribieron con caracteres hebreos, griegos y por supuesto en latín. Claro, porque el latín era la lengua oficial del planeta Tierra, por lo menos en el mundo occidental, porque era la lengua del Imperio de Roma. El hebreo, pues, era la lengua tribal de esa colonia romana, pues si hubiera sido en Memphis, en Egipto, pues hubiera sido en egipcio.
Y si hubiera sido en las Galias, pues habría sido en una de las lenguas de Hispania. Pero fue en Palestina. Entonces, el hebreo era la lengua más del vulgo. El pueblo de Israel más preparado, pues, se expresaba, leía en arameo, era la lengua internacional. Y pues por supuesto el idioma de la cultura, de la filosofía, del pensamiento, el griego. Bueno, sigamos. Entonces íbamos en que si Jesús muere el viernes, debería estar resucitando el lunes para que sea al tercer día, en alguna hora. Pero lo tenemos resucitando en las primeras horas de la madrugada del domingo para poder sostener la doctrina de que el Sunday, el día del sol, o el Domin, del día del Señor, Domini, del latín Domini, el que tiene el dominio, es que era una festividad solar pagana y simplemente íbamos a hacer la transpolarización cultural y aplicarla a Cristo. Era un arreglo político que se vino cocinando desde los días de Concilio de Nicea, Concilio de Trento, etc. Bueno, pues estudiamos un poco historia de la Iglesia, historia de chanchullos, contubernios, concubinatos entre gobernantes y episcopos a cambio de prebendas, de exoneración de impuestos. Entonces, el gobierno de Roma patrocinaba obispado cristiano siempre y cuando se sujetara a ciertas directrices. Bueno, entonces nos metieron el día de la resurrección en domingo a sombrerazos. Vamos a leer el relato del evangelio más sinóptico, más sencillo, y el primero de los 4 relatos. Fue escrito en Roma por el discípulo amado de Pedro. Como ustedes saben, el discípulo hijo de Pablo era Timoteo. El discípulo hijo de Pedro, ustedes lo encuentran ahí en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 13, se llama Marcos. Marcos fue un muchacho que inclusive alcanzó a salir en la obra misionera con Pablo, pero hay en Hechos de los Apóstoles, ustedes lo van a ver, tuvieron diferendos y Marcos abandonó el equipo misionero en Perge y se integró a un equipo con Pedro y con Bernabé. Y le fue maravillosamente bien y aprendió
a ser práctico como Pedro, concreto, sucinto, mientras que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, hace énfasis en el nacimiento virginal y portentoso de Jesús, lo mismo que hace Lucas. Marcos ni siquiera habla del nacimiento, porque él sabe que la clave está en la muerte y resurrección, porque el primer discurso que produjese conversión fue el que hizo Pedro el día de Pentecostés, y Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces antes de llorar amargamente, porque temía por su vida. Pero 7 semanas después de que él está blasfemando, insultando, injuriando, negando que él fuera un Galileo, seguidor del hereje que se hizo pasar por Mesías, hijo de Dios, después estaba en pie en la misma ciudad y con la misma gente en la siguiente fiesta, en la fiesta de Pentecostés, poniendo su vida, convencido, persuadido, absolutamente hecho un testigo de la vida de resurrección, que es, como ya sabemos, el epicentro de todo. Entonces, Pedro forma a Marcos. Y Marcos dice, capítulo 15, versículo 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, etcétera, etcétera. Está diciendo que al anochecer del día que Jesús muere, José de Arimatea pide el cuerpo, lo envuelve en una sábana, lo pone en un sepulcro cavado en una peña donde nadie antes había sido enterrado, e hizo rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro. Y dice que María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Continúa diciendo lo que es el capítulo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Entonces Jesús muere, tienen que bajarlo de la cruz apresuradamente porque al atardecer en esa noche ya es Shabbat. Entonces por eso la tradición nos dice que era viernes. Entonces entierran a Jesús, pasa el sábado y dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, cuando el sol está ya asomadito. ¿Qué horas son? Las 5:25, 5:30, 5:45 de la mañana. El sol
está despuntando sus arreboles. Las aves cantan, pues ustedes lo están viendo todos los días que tenemos devocionales a las 5 de la mañana. Entonces, ya Jesús está resucitado, porque es el domingo. Ya ustedes el relato lo miran allá con calma. La clave está aquí. Dice que lo entierran rápido porque al siguiente día es un día de reposo, un Shabbat. Pero cuando pasa el Shabbat, estas mujeres compran especies aromáticas. Y noten que hay una y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Pregunta número 1. ¿Cuándo compraron las especies aromáticas? ¿Qué día? Jesús muere el viernes. Ya está oscureciendo y ellas miraron dónde lo ponían. Y entró el sábado. Sábado, oscureció y pasó el sábado. Cuando pasó el día de reposo, compraron las especies. Pero cuando el sol está saliendo, Jesús ya está resucitado. Entonces, ¿cuándo las compraron? ¿A qué horas las compraron? ¿Cuándo se abre el comercio? Digamos, el comercio se abre, vamos a poner que madrugue el pueblo, 8 de la mañana del domingo. Pero ellas ya las habían comprado. Solución al misterio. Jesús es crucificado un miércoles. Al día siguiente es sábado, o sea, Shabbat. Es el primer día de la fiesta de los panes o la preparación. No pueden hacer nada. Al día siguiente es viernes. Salen de compras. Van de shopping. Al día siguiente vuelve a haber Shabbat. Es sábado. Y el primer día de la semana, a la madrugada, ellas van al sepulcro y lo encuentran resucitado. Si Jesús muere después de las 3 de la tarde del miércoles, después de la tarde del jueves lleva un día, después de las 3 de la tarde del viernes lleva 2 días, después de las 3 de la tarde del sábado, el Señor está saliendo del sepulcro. Nadie dijo que las mujeres lo encontraron en el minuto 001 de la resurrección. Encontraron los lienzos doblados, unos ángeles, la piedra removida, ya la guardia había huido. Había huido porque habían visto esa operación. Vieron una luz resplandeciente, ahí están las declaraciones. Entonces, de esa manera podríamos entender, de acuerdo al Evangelio de Marcos, que es un evangelio 10, 12 y hasta 15 años anterior a los otros evangelios. Está bien fundamentado y es el único que entra con detalles a hablar de la sepultura, cosas como esa, detalles como este. Esto lo vamos, por supuesto, a ampliar.
Pero de acuerdo a esto, Jesús resucita en sábado. Jesús muere en miércoles, resucita en sábado. 3 días, la señal de Jonás nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos resucitará. Ahí se cumplen las profecías y se cumple la ley. Mire cuánto debate durante el ministerio de Jesús porque hacía milagros en sábado. Y él dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Cómo podía demostrar el cumplimiento de esa palabra? Tomando la victoria de esa manera. Ese es el comienzo del verdadero reposo, la victoria sobre la muerte. Porque así como el pecado entró por un hombre entró la liberación y la victoria completa. Bueno, sin más, hacemos un alto, seguiremos profundizando y contestando preguntas sobre el tema tan profundo y tan controversial. Solamente 16 siglos de tradición, casi nada estamos enfrentando. Muy bien, gracias al mago enmascarado que es nuestro asesor aquí, nos ayuda, nos contesta preguntas. Para todos ustedes, mis amigos, un abrazo y en unos minutos escucharemos testimonios de hermanos y seguiremos entre viernes y sábado tratando temas relativos a esta doctrina fundamental que es la victoria sobre la muerte. Feliz noche para todos. Hasta mañana.